Hace unas semanas estuve de viaje por Bélgica, uno de los destinos más populares aquí en Europa, en la parte occidental, y hoy quiero compartir contigo toda la información que necesitas saber antes de planear tu viaje al país belga. Antes de empezar, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario de la República Checa y comparto consejos sobre viajes. Y ahora sí, comenzamos. Uno de los puntos importantes cuando vas a viajar prácticamente a cualquier sitio es el tema de qué fecha elegir para viajar y cómo es el clima. En el caso de Bélgica, el clima puede ser un poco malo, sobre todo si lo comparamos con España o con Latinoamérica. Al final, si miramos Bélgica en el mapa, está situado en la entrada del Mar del Norte, junto al Canal de la Mancha, y tiene un clima muy parecido al que hay, por ejemplo, en Reino Unido. Cuando pensamos en Reino Unido, lo primero que se nos viene a la cabeza es climas fríos, lluvia, nublado, y realmente es un poco así. En mi caso, yo he viajado a finales de agosto y el clima me sorprendió para mal, diría. De hecho, yo que vivo en República Checa, normalmente durante el mes de agosto no es necesario usar sudadera, a lo mejor un día puntual, pero es algo muy poco frecuente. Sin embargo, cuando llegué a Bélgica, los primeros días tuve que usar sudadera porque hacía durante el día temperaturas de 18-19 grados, en algunos casos la máxima era de en torno a 20-21. Entonces os podéis imaginar, a las 9, 10, 11 de la mañana hacía frío. No obstante, los últimos días que estuve de viaje sí que hacía ya 25-27 y en este caso no era necesario. Esto sería hablando de la época de verano, que probablemente es la más recomendada para viajar. Si viajes en primavera o en otoño, el clima probablemente no será muy favorable, tendrás lluvia casi seguro, ya que Bélgica es el país de Europa junto con Reino Unido donde más llueve, y además hará frío y viento al estar cerca del mar. Otro punto o otro momento en el que sí que puede ser interesante visitar Bélgica es durante el invierno, concretamente justo antes de la Navidad, ya que ponen los mercados navideños y el ambiente que se genera en el país y en las ciudades es como pues mucho más cercano, ese ambiente más de Navidad, puestos, nieve, aunque creo que en Bélgica no nieva tanto, pero bueno, os hacéis una idea. Entonces, desde mi punto de vista, las mejores épocas serían entre julio y agosto, o bien directamente justo antes de Navidad. Otros tips importantes que quiero compartir contigo y que debes tener en cuenta antes de viajar a Bélgica es, por ejemplo, qué moneda se utiliza. Pues bueno, Bélgica al final es la capital de la Unión Europea y como capital de la Unión Europea se utiliza el euro, como la mayor parte del continente. Entonces, bueno, si eres de España probablemente lo sepas, si eres de Latinoamérica a lo mejor no lo sabías y esta información puede ser útil. En el caso de que vayas a hacer un viaje por Europa, no vas a tener que cambiar moneda si has estado pues en Alemania, Alemania, Países Bajos o Francia, en países de alrededor, puedes usar la misma moneda. En cuanto al idioma, y esto es verdad que hay gente que no lo sabe, cuando pensamos en Bélgica, mucha gente lo primero que se le viene a la cabeza es francés. No obstante, el país está dividido. Si vas por el norte de Bruselas, es decir, de Bruselas hacia arriba, el idioma que se habla es el neerlandés, en todo lo que es la parte flamenca, que es el mismo idioma que se habla en Países Bajos. Y si vas desde Bruselas hacia abajo, incluyendo Bruselas, el idioma que vas a ver es el francés. Y en cuanto a la hora de viajar, al estar dentro de la Unión Europea y dentro de la zona Schengen, puedes hacerlo directamente con tu DNI, con tu documento de identidad, si eres de la Unión Europea, o bueno, si vienes de fuera de la Unión Europea, al viajar a la Unión Europea necesitarás el pasaporte, pero para moverte dentro de la Unión no necesitarás mostrar ningún documento. Luego viene la siguiente pregunta, que es ¿qué ciudades de Bélgica visitar? Aquí, bueno, pues tenemos multitud de opciones. Yo voy a hablar primero de cómo organicé yo el viaje que hice para compartiros mi experiencia y cómo lo organizamos, y luego pues os puedo dar algunos tips de qué otras opciones tenéis. En mi caso, yo lo que hice fue viajar durante 5 días por Bélgica y visité las ciudades de Gante, Brujas y Bruselas, que son quizá las 3 más famosas. Otra opción sería añadir una cuarta ciudad, que aquí probablemente entraría en la ecuación Amberes, que es pues una de las ciudades más importantes de Bélgica, pero también podéis modificar algunas rutas. Por ejemplo, en lugar de ir a Brujas, podéis ir a Ostende, que está en el norte, junto a la costa, y aunque yo no he estado en Ostende, es cierto que cuando estuve en Gante, uno de los locales, un señor de unos 65 años, nos dijo que, bajo su opinión, le parecía más bonita Ostende que Brujas. Pero bueno, esto es opinión de un local que muchas veces difiere un poco con la opinión
de un turista. Y en cuanto al número de días, pues igualmente, todo depende del número de ciudades que quieras visitar. Hay gente que simplemente viaja a Bruselas y visita Bruselas, y hay gente, como en mi caso, que yo visité 3 ciudades y estuve durante 5 días. También puedes hacer un plan de una semana completa y añadir Amberes y otras ciudades como Lieja o Ostende. Supongamos que ya has decidido qué ciudades quieres visitar. El siguiente paso es viajar al país y llegar al centro de la ciudad. Lo más probable es que viajes en avión y quieras ir al centro de Bruselas. Yo es cierto que en mi caso no fui del aeropuerto de Bruselas a la ciudad, sino que fui directamente a Gante, pero el sistema es bastante parecido. Entonces te voy a explicar cómo funciona el transporte del aeropuerto al centro. En el caso de Bruselas tienes 2 aeropuertos principales, el de Zaventem, que es el que está más cercano a la ciudad, a unos 20-25 minutos en el este, y luego tienes el segundo aeropuerto, que es el de Charleroi, que aunque realmente se llama Bruselas-Charleroi, está al lado de la ciudad de Charleroi y está a 1 hora aproximadamente, o algo menos de 1 hora, de Bruselas. En cualquier caso, para llegar de Charleroi a Bruselas, el transporte lo hace una única compañía, no tienes más opciones a no ser que cojas transporte privado, que se llama Flipco. Es una compañía de autobuses. Nada más que salgas del aeropuerto de Charleroi vas a ver un pequeño edificio con el logo de la empresa en grande, donde puedes coger directamente el autobús a Bruselas Centro. Y luego, fuera del edificio, tienes un parking para el autobús donde tienes las diferentes paradas a otras ciudades. Es decir, tienes paradas que van a Gante, paradas que van a Lieja, paradas que van a Amberes, dependiendo de a qué ciudad quieras ir. El precio para ir desde el aeropuerto a Bruselas o de Bruselas al aeropuerto de Charleroi es un precio cerrado de 20 euros. Esto sería en el caso de Charleroi. Si vas a Zaventem, puedes comprar el ticket directamente en la empresa de tren local de Bélgica, que luego más adelante te comento cómo funciona un poquito. ¿Y qué aplicaciones necesitas una vez que estés en Bélgica? Pues te voy a dar algunas recomendaciones de aplicaciones que he usado yo y que considero que son bastante útiles. La primera, como no, es la aplicación de Flipco, que como te comento es la que te va a trasladar desde Bruselas al aeropuerto de Charleroi y viceversa, ya que vas a tener que comprar el ticket sí o sí a través de esta plataforma. Otra aplicación que es muy útil es la aplicación de trenes del país, que se llama SNCB. Te lo dejo todo en la descripción para que puedas verlo por ti mismo, por si necesitas buscarlo, y a través de esta aplicación puedes comprar los tickets de tren para moverte a otras ciudades. Además, tienes algunas ofertas. Por ejemplo, si eres menor de 26 años, puedes tener tickets con descuento, o bien, si quieres viajar durante el fin de semana, tienen un Weekend Pass en el que tú puedes poner el trayecto que quieres hacer, por ejemplo, Gante-Brujas, y durante el fin de semana tienes un precio reducido y puedes hacer ese trayecto tantas veces como quieras. Otra aplicación que es muy útil es la de transporte interno de Bruselas, que es la que vas a utilizar para comprar los tickets para coger tranvía, autobús o metro. Te la voy a dejar aquí escrita porque el nombre es un poco confuso, y a través de esta aplicación puedes comprar o pases o tickets individuales. Yo en mi caso compré el pase de 10 tickets, ya que estuve 3 días en la ciudad, y me costó aproximadamente unos 16,50 euros, y la verdad es que me parece bastante útil. En esta aplicación, cuando vayas a coger el transporte, vas a tener que activarla, y en el caso de autobuses o tranvías no tienes que hacer nada, simplemente la activas, te montas y ya está. Pero en el caso del metro hay unos tornos, entonces cuando tú la activas te aparece un QR, y en uno de los tornos, además es uno en específico, vas a tener un lector de QRs que puedes escanearlo y con eso pasar dentro del metro. ¿Y los precios cómo son en Bélgica? Pues bueno, Bélgica es un país caro, es un país que cuenta con unos salarios altos dentro de lo que es la Unión Europea, es uno de los países ricos, digamos, por lo que puedes esperar que las cosas sean caras. Evidentemente, todo va a depender del que compres y a dónde vayas. Hay una gran diferencia de precios en función de qué restaurante vayas o qué compres en el supermercado. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema del alojamiento. Yo, en mi caso, fui con un amigo y nos gastamos por 2 noches en Gante unos 220 euros aproximadamente, y por 3 noches en Bruselas unos 240, si no recuerdo mal. Es cierto que
Bruselas, al ser la capital y tener una mayor oferta de alojamientos turísticos, el precio puede ser más barato, aunque claro, tú piensas en la capital y digas, bueno, capital más cara, pero no, realmente al tener mayor oferta, el alojamiento es más barato. También es cierto que en Bélgica la parte norte, la parte flamenca, es la que es más rica, por lo que también las cosas pueden llegar a ser más caras en el norte que en Bruselas o en el sur. En cuanto al supermercado, sí es cierto que yo viniendo de España y bueno, ahora que vivo en la República Checa, sí noté algunos precios bastante inflados o bastante caros, como por ejemplo todo lo que era fiambre, queso, este tipo de productos eran bastante caros, incluso si te quieres hacer un bocata, pues bueno, no va a ser especialmente económico. Pero bueno, al final es cuestión de ir mirando cosas en el supermercado y elegir lo que sea más adecuado. Luego, con respecto a los restaurantes, como digo, aquí todo depende de a dónde vayas. Un restaurante promedio en Bruselas o en Gante, el plato estándar puede rondar entre 15 y 20 euros. Como digo, no es lo más barato. No obstante, nosotros en Bruselas encontramos algunos locales, por ejemplo, un local que creo que el dueño era árabe, no sé exactamente de dónde, y preparaba bocatas de diferentes tipos. Pollo marinado, por ejemplo, es el que yo me pedí y nos costó, si no recuerdo mal, el bocata, que era grande y muy rico, con su bebida, su botella de agua, 6,50 €, que la verdad bastante económico. Pero sí es cierto que 6,50 € no es el precio promedio de Bélgica, es bastante caro. Otra cosa que me sorprendió es el precio de la cerveza. La cerveza belga es bastante famosa a nivel internacional y en Europa en general es muy fácil encontrar cerveza belga en el supermercado o en restaurantes. Yo tenía pensado que en Bélgica, al ser la cerveza local, pues sería un poco más económica, ya que la están produciendo dentro del país, pero ni mucho menos. Tanto en el supermercado como en los bares, la cerveza es bastante cara. Estamos hablando de que en el supermercado un tercio de cerveza te puede costar entre 1,30 € y 2,40 €, dependiendo de la marca. Entonces, prepárate a pagar bastante dinero por la cerveza. Y si nos vamos a bares, a pubs o restaurantes, ya estamos hablando de que un tercio suele rondar entre los 4 € y los 7 €. Y dependiendo del sitio, incluso se te puede ir a 8 o 9 € como sea una cerveza especial. Y en cuanto a sitios para comer y beber, ya que estamos hablando de precio, te voy a dar algunas recomendaciones, tanto sitios que he visitado, he podido comprobar de primera mano que la calidad y la comida era buena, como algunos sitios que no he estado, pero sí que me han recomendado. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de Gante, que fue la primera ciudad que visité. En Gante puedes encontrar un restaurante que, bueno, realmente es, no sé si una cadena, una franquicia, pero hay varios restaurantes de la misma marca a lo largo de Bélgica. Los puedes encontrar tanto en Gante como en Bruselas como en otras ciudades, y se llama Amadeus. Amadeus es un restaurante bastante grande que, digamos, lo que destaca es el servicio de buffet libre de costillas. Es un precio bastante razonable por lo que te ofrecen, eso sí, en la comida, luego en la bebida ya es otro tema, pero en la comida nosotros pedimos el buffet de costillas que costaba unos 24,90 € y básicamente tú te sientas, te ponen un plato con una costilla bastante grande, luego te incluye, si yo no recuerdo mal, una patata con salsa y alguna cosilla más, pero bueno, aquí a lo que venimos es a comer costillas, entonces tú te las comes tranquilamente, tal, tienes una especie de vaso, digamos, o un cuenco donde puedes ir dejando los huesos, y en el momento que tú te acabas la costilla, automáticamente el camarero, sin preguntar, va a venir y te va a poner otra, así hasta que tú le digas, por favor, para. Entonces, por 24,90 puedes salir completamente lleno. Eso sí, como decía, la bebida es otra historia. En mi caso yo pedí una botella de agua, no sé si era 75 centilitros o un litro, y nos costó 8 €. Entonces, pues con eso tened cuidado. Imagino que puedes pedir también agua del grifo, aunque muchas veces te la cobran. Así que, bueno, eso tenéis que tenerlo también en cuenta. Los productos típicos de Bélgica son los gofres, la cerveza, el chocolate y las patatas fritas. Entonces, en el caso de Gante, un lugar que me han recomendado y que no pude estar porque estaba cerrado cuando yo fui, es uno que se llama, lo tengo apuntado, Fritur Big Philip. Por lo visto, el dueño de este local, que se llama Philip, de ahí el nombre, lleva con este local pues muchísimos años y digamos que tiene un nombre bastante famoso en la ciudad de Gante. Prepara patatas caseras que son muy famosas. Entonces, si estáis por aquí, os dejo abajo escrito el nombre de estos sitios para que podáis buscarlo directamente. Tenéis que pasaros por aquí a probar las patatas locales. Otro lugar muy famoso en Gante, y este probablemente lo hayáis visto en TikToks, en Reels
o incluso en vídeos en YouTube, es uno que se llama Dule Griet, que lo famoso de este local es que ponen una cerveza que es la Quack, que te la ponen en un vaso muy característico. Te dejo una foto por aquí para que puedas verlo. Y otra cosa característica y curiosa o graciosa de este local es que tienes que dejar como depósito un zapato. Lo meten dentro de una bolsa, un recipiente, y lo dejan colgado en el techo. Esto lo hacen básicamente para que no robes el vaso. Como digo, es un vaso característico y cuesta pues un poco caro. Entonces, para evitar que los clientes se lleven el vaso, tienes que dejar un zapato como depósito. Y otro lugar que también es recomendado, y esto lo voy a leer porque está escrito en neerlandés y un poco complejo, es Te Gouden Mandeken. No he estado, pero he leído muy buenas críticas de este lugar. En cuanto a Brujas, te voy a recomendar dos sitios. Uno es para comer, que se llama 3B Pasta o 3B Pasta, que es más comida para llevar, pasta para llevar, pero la comida está muy buena y los precios son muy asequibles. Estamos hablando de que tienes tamaño pequeño, mediano y grande, y si no recuerdo mal, el precio varía entre 7 y 9 euros. Nosotros pedimos el mediano y salimos completamente llenos. Y para beber te recomiendo Degar o Degarre escrito en español, que está en pleno centro, y el camarero aquí hablaba español, lo cual me resultó curioso. Era realmente belga, pero hablaba varios idiomas. Creo que también le escuché hablar en alemán y en francés. Tú pides tu cerveza, te la sirven delante tuya, todo muy bien, el local es muy bonito y además te ponen una tapita de queso completamente gratis, incluida con el precio de la cerveza. Y en Bruselas, un lugar que tienes que visitar sí o sí, y este es especializado en cerveza. De hecho, si te gusta la cerveza, yo creo que es un lugar obligatorio, es el bar Delirium, que realmente es prácticamente un callejón en el que toda la fachada es el bar, tienes como diferentes puertas y realmente son como varios bares, pero están pegados unos con otros y todos pertenecen a Delirium. Delirium es una marca de cervezas belga, pero lo curioso de este local es que tiene el récord Guinness de más cervezas en carta del planeta. Estamos hablando de que le dieron el récord Guinness por tener 2004 cervezas distintas, y además de cada cerveza tienen su vaso, es decir, cerveza que tú te pidas en este local, cerveza del que te van a dar el vaso específico. De estas tres ciudades que yo visité, hay muchas cosas que debes visitar, valga la redundancia. Algunos de los monumentos más famosos que te puedo recomendar, en el caso de Brujas, por ejemplo, sería el Grote Markt, el de Burg, que es el edificio donde se encuentra el ayuntamiento, la Catedral de Brujas, que es bastante imponente. Además, aquí en Brujas también tienes el Museo del Chocolate y el Museo de las Patatas Fritas, que como ya sabéis, pues son productos nacionales, de las cosas más famosas. También podéis visitar un típico molino de viento antiguo, que está un poco más a las afueras del centro, pero que tiene un toque bastante chulo. Está en un paseo con su parquecito, vas a ver mucha gente paseando en bici y alrededor de un canal. Y lo bueno de venir aquí es que vas a ver un poco las Brujas profundas y la zona en la que no hay tantos turistas, que a mí cuando visito un sitio, además de ver la zona turística, me gusta ver cómo es la zona más local, vivir más realmente cómo es la vida de la ciudad. Entonces te recomiendo también que te salgas un poco fuera del centro, y aunque Brujas es famosa por sus canales, no visites únicamente los puentes y las zonas ultraturísticas. Salte un poco del centro y visita la verdadera Brujas. Luego, en Gante también tienes varias cosas que visitar muy interesantes y muy bonitas, como el Belfort, el castillo de Gravenstein, la catedral de San Bavón, que es muy bonita, o la calle del Graffiti. La calle del Graffiti, además, lo curioso, y esto nos lo comentó el guía, es que es un lugar específico donde los grafiteros pueden ir a pintar de forma legal, está permitido aquí. Entonces va a depender mucho de cuándo la visites, porque va a cambiar completamente lo que haya dibujado en esa calle. Tú puedes ir una semana y ver unas pinturas, unos grafitis, ir a la semana siguiente y ver cosas completamente diferentes. Además, en Gante también tienes diversos canales y es un lugar muy bonito para pasear y descubrir la ciudad en general, y no solo lo turístico, al igual que en Brujas. Y por último, en Bruselas pues tenemos muchísimas cosas. Bruselas es una ciudad más grande y aquí sí que vas a tener que andar más y usar el transporte público, ya que algunos monumentos están lejos del centro. Pero bueno, tenemos la Grand Place, que es súper famosa. Luego tenemos el Parque del Cincuentenario con su Arco del Triunfo, que es espectacular. Tenemos el barrio europeo, donde se encuentran todos los edificios de la Unión Europea. Aquí puedes visitar el Parlamento Europeo, que es completamente gratis, y tienes una audioguía, un lugar muy recomendable.
También tienes el Atomium, que esto sí está más lejos del centro. Para llegar aquí vas a tener que coger transporte público sí o sí. Y luego otros puntos de interés como pueden ser el Palacio Real, la Bolsa de Bélgica, o la Bolsa de Bruselas, mejor dicho, el Palacio de Justicia, donde tienes vistas espectaculares de la ciudad, o el Manneken Pis, que bueno, bajo mi punto de vista está un poco sobrevalorado, pero es uno de los puntos más importantes de la ciudad. Y tampoco puede dejar pasar la Ruta del Cómic, que son una serie de murales dedicados al cómic, ya que Bélgica es la capital europea del cómic, esparcidos a lo largo del centro de la ciudad. Y para ir acabando, algunas recomendaciones finales. Bélgica es un país que tiene mucho que ofrecer, así que yo te recomendaría que no vayas únicamente a Bruselas. Es un error que comete mucha gente, que simplemente coge un vuelo de 2 o 3 días de estancia para visitar Bruselas y ya está. Las ciudades en Bélgica se diferencian mucho unas de otras. Como digo, Gante no tiene nada que ver con Bruselas y Bruselas no tiene nada que ver con Brujas. Cada ciudad tiene su esencia y tiene cosas diferentes que ofrecerte, monumentos muy distintos y una vibe, como se dice ahora, también diferente. Entonces mi recomendación es intenta visitarla durante varios días, entre 4 y 6 días, dirías que es lo ideal, y descubrir todo lo que el país te ofrece. Además, si tienes tiempo, puedes visitar algunos de los lugares de alrededor de Bélgica. En nuestro caso, por ejemplo, aprovechamos un día para visitar Rotterdam, en los Países Bajos, que también me flipó la ciudad, muy moderna, algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado, y tienes la compañía Flixbus de buses que te ofrece la posibilidad de ir por 10-12 euros, a un precio muy económico, y explorar otros lugares de alrededor de Bélgica, ya sea Países Bajos o puedes irte a Luxemburgo o a Francia, que están también muy cerca del país. Y luego, con respecto a los precios, como he comentado, es un lugar algo caro, por lo que tienes la opción de ir de mochilero e intentar sobrevivir con cosas del supermercado, o bien ir y vivir más la esencia local, yendo a restaurantes y sitios de comida local donde probablemente te vayas a tener que dejar más dinero, pero tienes que ir con la mentalidad de que va a costarte pasta. Entonces no quieras ir a Bélgica 2 o 3 días y gastarte 50 o 100 euros como si puedes hacer en ciudades a lo mejor del este de Europa. Yo, por ejemplo, en mi caso, el coste final, que hice el cálculo el otro día, fue de unos 620-630 euros, incluyendo los vuelos, incluyendo el alojamiento, la comida y los autobuses y trenes para moverme por el país. Esto, como digo, fueron para 5 días. Con esto más o menos te puedes hacer una idea. Yo en mi caso algunos días comí en restaurante y otros días comí en el hotel, comprando cosas del supermercado. Entonces pues ya en base a esta información pues puedes calcular si te vas a gastar más, si lo que quieres es simplemente estar tomando cerveza en la calle y comiendo en la calle, o gastar menos si prefieres tirar de supermercado o lugares más económicos. Y bueno, esto han sido todos los consejos y recomendaciones que debes tener en cuenta antes de visitar Bélgica, un país que me pareció espectacular y que tienes que visitar sí o sí si estás interesado en ir a Centro Europa. Dale a like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos, que se vienen contenido muy interesante tanto sobre la República Checa como viajes, así que bueno, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós.